Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este primer Congreso Internacional, Violencias en las Migraciones, del Cuerpo al Estado. Ha llegado el momento de presentar la mesa número 3, la cual lleva por título Gestión de Crisis, Migraciones, Violencia y Ausencias del Estado. Si han seguido la transmisión a lo largo del día, bueno, han podido notar que desde la conferencia magistral hemos empezado con un ritmo interesante, trayendo sobre la mesa conceptos y experiencias investigativas que nos dejan ver todas las diferentes formas de violencia a las que están sujetas las personas en movilidad migratoria. Y en esta ocasión vamos a entablar un diálogo con las colegas que participan en esta mesa, a quien me permitiré presentar antes de darles la palabra. Nos acompaña la doctora Itzel Eguiluz Cárdenas, quien es doctora en Migraciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También nos acompaña la doctora Mónica Patricia Toledo González, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También se ha sumado a esta mesa el doctor Miguel Alonso de los Santos, quien es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como la doctora Esther Serra Mingot, quien es doctora en Antropología Social y Geografía por las universidades de Maastricht en Holanda y Marsella en Francia. En esta ocasión vamos a presentar 4 ponencias que nos mostrarán cuál es este contexto de violencias que imperan en los tránsitos migratorios, sobre todo en el territorio mexicano. Ya lo decían desde la conferencia magistral la doctora Roxana, lo que estamos observando en estos días pues es prácticamente una forma de control y poder sobre los migrantes, sobre las personas, sobre los cuerpos, y parte de lo que se va a discutir en esta mesa pues nos va a dejar ver estas formas de violencia que se ejercen durante los trayectos y tránsitos migratorios. Así que sin más, les agradezco a las y los colegas que participarán en esta mesa y daré la palabra en primer lugar a la doctora Itzel Eguiluz para que nos presente su trabajo. Muchas gracias, Itzel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad es que muy contenta de estar acá compartiendo en este congreso, que primero pues felicitarles a las y los organizadores por esta excelente iniciativa. Me parece que hay muchísimos temas de qué hablar y que llega en un momento en el que quienes trabajamos el tema de las migraciones y quienes están acercándose por las situaciones que estamos viviendo tanto en el país como en otras partes del mundo, pues creo que viene en un momento muy bien, pues muy adecuado, ¿no? Voy a compartirles pantalla para empezar con la presentación. Listo. Lo que yo les voy a hablar es un poquito una mezcla de varios trabajos que he estado haciendo en los últimos años y vamos a intentar pues seguir con esta dinámica que ya desde la mañana, como mencionabas, estaban platicándose desde la conferencia magistral y que después también se empezaron a tocar estos temas a través de las diferentes mesas. Hace ratito estaba oyendo por ahí a la doctora Marela, también estaba escuchando a la doctora Nadia Santillanes y a la doctora Letia de lo que iban platicando sobre género y migración. Entonces, pues yo voy a seguir sobre esta línea de un poco del género y de la migración, pero ligado a la violencia. Entonces, si alguien ya me ha escuchado hablar en algún otro espacio, siempre intento empezar con esta imagen que quienes trabajan migraciones seguramente la conocen, pero para quienes nos estén escuchando y no sea su principal área de trabajo, pues nada más hacer mención de que esta imagen es una de las muchas intervenciones que están en la frontera de Tijuana con San Diego, en esta barda, muro, limitación que conocemos bien y que hemos hablado en diferentes espacios, y que me parece muy interesante porque creo que lo primero y por donde hay que empezar, y lo veo solo como un primer paso para hablar sobre migraciones, todos los tipos de migraciones, desde todas las múltiples disciplinas de quienes trabajamos este tema con personas migrantes, es la empatía,
que si bien siempre creo que no vamos a llegar quienes hacemos investigación u otras áreas del trabajo, no vamos a llegar a tener la capacidad de esta idea de ponernos en los zapatos de alguien más, porque no vamos a vivir esas historias ni esos contextos, pero creo que sí tenemos la capacidad, por un lado, de empezar a tener empatía y por otro, de aprender de estas personas, porque como bien dicen Victoria Clark, que es una investigadora que trabaja en Nueva Zelanda, ella hace investigación cualitativa y trabaja, seguramente si alguien hace quali, pues habrá oído sobre su trabajo de análisis temático, pero algo que se ha estado discutiendo en los últimos meses es justamente esta necesidad de que lo que nosotros muchas veces desde lo cualitativo llamamos como cómo surgen, ¿no? Cómo surgen los códigos o los datos desde los temas. Y en realidad, pues la discusión es que no surgen, ¿no? No aparecen mágicamente, sino nosotras y nosotros como investigadores, lo que hacemos es darle una interpretación a esos datos. Y esa interpretación, pues justamente creo que tiene que partir desde aquí. Entonces, lo primero de las dos cosas que les voy a platicar, principalmente es esta, que es un documento que realicé para ACNUR hace un par de años, que se publicó el año pasado, y este documento justamente se creó a partir del análisis de diferentes textos que se habían publicado entre 2014 y 2019, y que esto lo que abarcaba eran principalmente migraciones, sobre todo migración forzada, que partía desde el norte de América Central, incluyendo algunos otros países. Podía tratarse de varios o solo de un país. Una de las cosas principales que analizamos o que analicé dentro de este documento fue justamente qué eran diferentes características de las poblaciones migrantes que estaban analizando eso o no. Una de esas, por supuesto, era si los textos tenían una perspectiva de género, o huyendo un paso atrás, si incluso presentaban sus resultados divididos por la forma en la que las personas se identificaban respecto a su identidad sexogenérica. No siempre sucede. Y otra cosa que también nos llamó la atención y de la que ahora voy a hablar es justamente lo que ya se ha venido comentando en algunas ponencias hoy sobre niñez no acompañada o separada y cuáles son las diferencias que pueden existir entre niños y niñas en estas poblaciones. Para mí esta tabla, que es uno de los resultados que pueden encontrar en este texto de ACNUR, que está público, lo pueden descargar, justamente es analizar cómo investigamos las violencias, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los resultados, pero no estamos hablando de dónde estamos investigando. Por un lado, el impacto que tiene en nosotras como investigadoras el trabajar todos estos temas, quienes estamos aquí en este congreso, cada quien lo va trabajando de maneras distintas, pero también tiene un impacto en nosotras. Y el otro es cómo estamos categorizando y cómo estamos clasificando justamente estas experiencias y estas percepciones sobre la migración y sobre los motivos de salida de las personas. En esta tabla lo que pueden ver es que del lado izquierdo están todas las menciones y todas las formas que tienen las y los investigadores de estos textos para clasificar la violencia. Entonces, se ve muy claramente pues la violencia por crimen organizado, la violencia por inseguridad o violencia en general, el contexto generalizado de una violencia social, la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual fuera de la pareja, que también ya se ha mencionado hoy, la persecución, etcétera. Pero hay otras muchas categorías y formas de clasificar estos motivos de salida que no siempre de primera mano se identifican como violencias, pero que en muchos casos perdemos el sentido de análisis porque los clasificamos de esta columna azul, ¿no? Los clasificamos como reagrupación familiar, como deudas, como para mejorar la calidad de vida, como por una separación o una pérdida. Y creo que algo fundamental es que muchas de estas clasificaciones que después se van perdiendo cuando vamos hablando y cuando vamos construyendo los textos, muchas se generan a partir de violencias que en los discursos o que en las encuestas se pierden. Y entonces creamos estas gráficas en las que vemos todos los estudios que se analizaron, el porcentaje de personas que mencionó la violencia, la inseguridad o el abuso como un motivo para salir de sus países. Si se fijan, está claramente identificado que El Salvador es el lugar de estos tres países de donde más se mencionan estas categorías como salida.
Esto es cuando solo hay una opción de salida, pero cuando analizamos los textos en donde se les da a las personas la posibilidad de responder a cuestionarios donde hay múltiples respuestas, los datos cambian y empezamos a ver que los estudios empiezan a ser un poquito más homogéneos en los resultados sobre el porcentaje de personas que mencionan a la violencia como un indicador de salida. Otro punto importante que quiero mencionar es que en los últimos años hemos estado con esta discusión sobre si México se ha vuelto un país de destino o sigue siendo un país de tránsito, que probablemente para quienes estudiamos migraciones pues sea un tema importante que hemos venido discutiendo, pero creo que a veces nos quedamos en una línea en la que esta información y estos temas no le llegan a la población general y entonces se vuelve mucho más complejo que a los lugares a donde las personas migrantes están llegando sean o tengan una mejor acogida y estas poblaciones cuenten con mayor información para poder apoyar desde la sociedad civil a dar una mejora, tanto una mejor acogida como una mejor respuesta. Y esto pues se ve claramente en este estudio de Redodem, de lo que publicaron desde 2016 hasta el año pasado, en donde cada vez más personas dicen que su país de destino es México. Y si esto es lo que estamos viendo, probablemente con estos nuevos flujos de personas que estamos viendo llegar a tanto a frontera sur y que se están quedando en la frontera norte después de lograr atravesar el país con todas las dificultades que sabemos que esto implica, probablemente va a seguir cambiando y va a llegar un punto muy pronto en el que se encuentren estas líneas. En estos mismos estudios que se analizaron y que, bueno, ahí les fui poniendo algunos de los estudios, nos dimos cuenta de 3 puntos clave que quiero mencionar. El primero es que las personas migrantes, como estamos viendo, por las condiciones en las que arriban a la frontera sur, no saben de su derecho a solicitar la condición de persona refugiada en México. Entonces, más del 65% de las personas no saben que tienen este derecho y si no lo saben, pues por supuesto que estamos incurriendo en una de las primeras problemáticas, que es que las personas no saben que tienen este derecho. Pero más allá de esto, las mujeres y las niñas tienen menos probabilidad de recibir esta información. Hay muchas opciones y muchas hipótesis sobre por qué las mujeres y las niñas tienen menos información. Sin embargo, mientras no tengamos claridad, creo que sí hay que hacer mucho énfasis en la necesidad de mejorar la información para todas las personas migrantes, pero en especial a estas mujeres y niñas que están teniendo más altos niveles de vulnerabilidad al tener mucho menos información. Por otro lado, no solo sucede que tengan menos información, sino que este informe de Redodem y otros que analizamos también muestran que las niñas son las que migran solas en mayor medida comparadas con los niños. El que una niña no acompañada esté migrando sola y que esté migrando probablemente en grupo, pero no acompañada, es creo que más que obvio que la está poniendo en una situación extrema, en un riesgo extremo y que también tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando con estos casos individuales. Empezar a saber por qué estas niñas están viajando solas en su tránsito desde los países de América Central hasta México. La segunda parte en la que me voy a centrar a través un poquito de estos datos y otro de las investigaciones que he hecho en los tiempos más recientes, que justamente una se publicó en Diarios del Terruño el año pasado, es, a principios de este año, ya no sé en qué año vivo con la pandemia, es la atención psicológica, la salud mental, los malestares emocionales, que muchas de estas situaciones, como hablaba Nadia justo hace un rato, las podemos abordar desde los determinantes sociales de la salud, los podemos abordar desde un proceso de patologización, de medicalización de la salud. Sin embargo, creo que algo que no se ha hecho de manera adecuada es abordarlo desde los malestares, desde la perspectiva de género y desde una manera adecuada para las personas migrantes. Estamos todavía muy lejos de esto en población general y mucho más allá en personas migrantes. En un estudio de Médicos Sin Fronteras en México, que es de los pocos datos que tenemos ahora, 56% de las personas migrantes decían que sufrían de ansiedad y estrés. Un 53% hablaba de tener una preocupación constante por la situación que estaba viviendo. Y 18% hablaban de miedo, de fobia, de amenaza constante. El vivir con estas situaciones es muy probable que una persona empiece a tener malestares emocionales de los que habla Mabel Burín, pero también otro tipo de formas de expresarse. Y tenemos varias formas en las que se ha intentado
abordar la situación de la salud mental de las personas migrantes sin que esto sea necesariamente una forma de decir que una persona migrante tiene una problemática en salud mental. Uno de esos es el síndrome de Ulises, que probablemente varias de las personas que están acá conocen. Y lo que dice el síndrome de Ulises, lo que dice Joseba Chotegui cuando creó este síndrome del emigrante o este síndrome que es un cuadro reactivo de estrés. Es decir, como sabemos, las personas migrantes de cualquier tipo, pero sobre todo personas que migran en situaciones de extrema vulnerabilidad, tienen diferentes factores que les llevan y diferentes duelos que les llevan a tener una respuesta de estrés, lo cual no necesariamente es una enfermedad, pero sí estamos en un campo en el que se está intentando pues ver cuáles son estos duelos, cuáles son las situaciones específicas que viven estas personas. En 2016 publicamos este texto junto con Eva Moya y Leticia Calderón, entre otras muchas personas queridas que participaron en la investigación, y entrevistamos a más de 100 personas entre Ciudad de México, Ciudad Juárez y El Paso en Texas, en donde se aplicó la escala del síndrome de Ulises. Y lo que se encontró fue justamente lo que están viendo en la tabla, que las personas en Ciudad de México llegaban a reportar hasta un 22% de ellas una sintomatología depresiva severa. Sin embargo, estos datos, pues hay que aunarlos a las historias. Y en las historias nos dimos cuenta que muchas veces al momento de empezar a hablar con una persona migrante, esta persona no tenía tan claro que sufría violencia. Si tú le preguntabas, ¿has sufrido violencia? Nos decía, pues no. Y al llegar a los resultados, pues nos decían unas historias de vida sumamente violentas que no lo tenían claro. Solo les voy a leer esta cita para poder terminar con lo demás que tengo, y es que esta mujer del Salvador de 35 años que había migrado nos decía que lo más difícil era que le arrebataran a una de la noche a la mañana el futuro que una está planeando. Y me parece que es una de las citas que por lo menos para mí refleja justamente que por un lado están viviendo esta violencia de todos los días de la que habla Nancy Shepherd Hughes, que si no han leído su libro sobre Morir sin llanto, me parece muy importante y seguramente quien viene de antropología lo ha hecho, pero para quienes trabajan salud u otros temas también es muy interesante. Y ella habla de la violencia de todos los días, ¿no? Pero no solo la violencia de todos los días, sino los duelos de todos los días, estas pérdidas que luego se traducen en saudades de todos los días. Que muchas de las mujeres viven a través de los hijos e hijas, cómo la violencia se ejerce a través de las maternidades. Y para los hombres muchas veces se ejerce en esta obligación de verse forzados a formar parte del crimen organizado o tener que salir de sus lugares de origen. Entonces, yo tengo algunas preguntas que es como un poco lo que quiero que podamos dialogar y pensar, que es la salud mental y la violencia que viven las personas migrantes. Que no hay una feminización de la migración porque más bien hay una invisibilización de los procesos que viven las mujeres migrantes. Que hombres y mujeres y muchas de las personas que estamos aquí nos expresamos de diferentes maneras. Y para poder abordar desde una perspectiva de género la salud mental, creo que debemos discutir cómo estamos creando estas escalas de medición de la salud mental y no dejar de fuera las experiencias y las perspectivas de las personas que migran. Que esta sea una idea de pensar la migración todavía de las mujeres como un acto transgresor del papel de cuidados, del papel de maternidad, del papel de esposa, y ver a las mujeres desde esta perspectiva de esta frase que me parece muy, muy relevante de Carmen Loza, que dijo en una de las marchas del 8M en Madrid hace unos años, que ella decía, sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. Y creo que justamente tenemos que ver que estas mujeres están ahí, están migrando de muy diferentes maneras y también están y estamos viviendo nuestra salud mental y nuestros malestares emocionales de muy diversas maneras, expresándolas de otras maneras, y que quien atienda estos padecimientos, estos malestares, también tiene que tener la capacitación para hacerlo y conocer cuáles son estos duelos y cuáles son estas situaciones que las personas migrantes viven para poder adaptar de mejor manera estas diferentes herramientas que estamos utilizando para trabajar la salud mental de las personas migrantes. Con eso terminaría y pues feliz de poder platicar y dialogar con los colegas y las colegas de la mesa.
Muchas gracias, Itzel. Me parece bien importante lo que nos acabas de presentar porque además haces hincapié en esta dimensión de la salud mental, ¿no? Como también algo que aparece en todas estas formas de violencia de las que ya se ha hablado en otras mesas y que, bueno, también ahora tú nos indicas, ¿no? Que son parte de estas situaciones que se presentan durante los trayectos migratorios y que además pues también generan otra forma de concebir esta violencia misma, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí vamos a debatir más adelante. A continuación, voy a dar la palabra a la doctora Mónica Patricia Toledo, quien nos va a presentar el trabajo Tránsitos precarios, violencia neoliberal y construcción de la indeseabilidad en Tlaxcala. Muchas gracias, Mónica, y adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por el compartir. Y bueno, denme un segundo, por favor, porque tengo que compartir la pantalla. No me aparece la opción. Ok. No sé si ya... No, ¿verdad? Todavía no se ve. No, no la vemos. Listo. No sé si ya. Listo. Ok. Bueno, voy a iniciar. Muchísimas gracias. Y bueno, este trabajo que voy a presentarles, pues tiene por objetivo analizar la construcción de la indeseabilidad hacia los migrantes centroamericanos en Apizaco, Tlaxcala. Y bueno, está estructurada en estas secciones: políticas del miedo y disuasión, después la Sagrada Familia, después Apizaco, de ciudad rielera a la ciudad del crimen, la indeseabilidad y bueno, las reflexiones de cierre. Voy a dar lectura para tratar de controlar mis tiempos, pero bueno, esta es una imagen afuera del albergue. Y bueno, empezaré con esta cuestión de las políticas del miedo y la disuasión. Bueno, ya se ha discutido, ya lo han estado dialogando sobre el papel que juega México como un estado que ejecuta políticas migratorias restrictivas y de contención, ¿no? Esta contención regularmente violenta y sistemática de las personas que buscan circular de forma temporal por territorio mexicano. En este sentido es que utilizo el término tránsitos precarios para destacar la complejidad de los trayectos, de la movilidad y de la inmovilidad en la precariedad. Me refiero a estos tránsitos que ocurren de manera irregular, es decir, al margen de las normas de los estados, sin la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades para ingresar, transitar o residir en un determinado país. Judith Butler señala que la precariedad refiere a un número pequeño de condicionantes en los que se ven concebidos los seres vivos. Por tanto, cualquier elemento vivo puede ser suprimido, sea por voluntad o por accidente, por lo que su supervivencia no se encuentra garantizada de ninguna manera. La precariedad, según esta autora, se constituye como una condición inducida. Las instituciones sociales y económicas tienen por objetivo reducir las condiciones de precariedad que se originan en la dimensión finita del ser humano. Sin embargo, como la precariedad está políticamente inducida, representa una condición en la que ciertas partes de la población quedan expuestas al daño, a la violencia y a la muerte al experimentar la carencia de redes de soporte social y económico. Es una exposición que sufren las poblaciones que están arbitrariamente sujetas a la violencia de Estado, así como a otras formas de agresión no provocadas por los estados, pero contra las cuales estos no ofrecen una protección adecuada. Por eso, al mencionar la precariedad, podemos estar hablando de poblaciones hambrientas o cercanas a una situación de hambruna, pero también podemos estar hablando de personas dedicadas al trabajo sexual y que tienen que defenderse tanto de la violencia callejera como del acoso policial, según Judith Butler. Se destaca entonces que la vulnerabilidad es una condición inducida en las poblaciones migrantes en condiciones de irregularidad. Y me permito citar a Jorge Durán, quien dice: el sistema político democrático acarrea violencia y el sistema económico neoliberal la ejerce de manera cotidiana, con especial énfasis en la población no solo vulnerable, sino vulnerabilizada por el mismo sistema.
Hago referencia también a la creación de fronteras o lógicas de cercado de Membe en el interior de los estados-nación. Estos estados y territorios se han convertido en una fortaleza llena de muros, fronteras y legislaciones antiextranjeros, las cuales limitan la movilidad de ciertos sujetos según perfiles biosociales para prevenir los peligros inherentes a su circulación. Y si fuera posible, neutralizarlos por anticipado, con frecuencia mediante la inmovilización, la encarcelación o la deportación, según Membe. Siguiendo a Sabaj, quien apunta que la precariedad migratoria es la exposición de la población migrante a todo tipo de heridas, tanto corporales como identitarias, en una situación de desprotección social. Sin embargo, y a pesar de esta precariedad impuesta, la agencia social de la población migrante se mantiene, entendida no como la capacidad para tomar decisiones libres y autónomas, sino como la capacidad de negociar dentro de relaciones de poder y de estructuras de dominación determinadas. Los orígenes de estos tránsitos, retomando Durán, son la violencia sistemática, la pobreza neoliberal y la impunidad institucional. La violencia sistemática se relaciona con la presencia de maras que monopolizan la violencia, gobiernos democráticos pero corruptos, acotados, vulnerables, la amenaza constante de la extorsión, la presión para adherirse a las pandillas, además de que México y Centroamérica tienen los peores salarios mínimos de América Latina, lo que ahonda en la miseria y la desigualdad. La pobreza neoliberal, según Jorge Durán, se fundamenta en reducir los salarios mínimos y al mismo tiempo maximizar las expectativas y necesidades reales de consumo. Y en cuanto a la impunidad institucional, refiere a toda esta inoperancia de las instituciones que deben garantizar el desarrollo social y los derechos básicos de la población. Entonces, la precariedad inducida, ¿no?, está condicionada por estos elementos, según mi experiencia en campo, ¿no? La necesidad de la invisibilidad, que es justamente pues obligarlos a la clandestinidad, donde están expuestos a abusos y crímenes en rutas más riesgosas, más complejas y más costosas, no solo en términos económicos. El otro es el atrapamiento en la movilidad, ¿no?, que destaca este proceso de heterogeneidad migratoria, de un constante ir y venir de personas que circulan por la calle, por las instituciones de asistencia humanitaria, aquellos quienes se encuentran en la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos, pero también ante la imposibilidad del retorno. La existencia de un continuum de violencia estructural, política, simbólica, que abarca tanto las motivaciones de salida como las experiencias en el tránsito, las dificultades para llegar al destino, la espera, es decir, lo que implica todo el proceso de movilidad. Y algo que retomaré un poco más adelante es la construcción de la noción de amenaza en el espacio local y la reproducción de las fronteras internas o la lógica de cercado en Membe. Y bueno, es esta idea de construir amenazas sociales encarnadas en los migrantes indocumentados, que es el mayor argumento para legitimar la aplicación de medidas de control y de seguridad nacional. Entonces, bueno, perdón, creo que me fui. Perdón. Y bueno, la Sagrada Familia, que es el lugar desde donde yo estoy enunciando, el lugar de estudio, que he venido trabajando ahí desde el año 2014, primero como voluntaria y después como parte de una investigación con la cual mantengo aún vínculos, es el albergue que se encuentra en la ciudad de Apizaco, ¿no? Es una institución de soporte humanitario que recibe principalmente a migrantes centroamericanos, mayoritariamente varones hondureños. Por eso hablo en masculino. No estoy omitiendo que llegan familias, ¿no? Cada vez es más visible el arribo de mujeres, familias, menores no acompañados, pero en este caso yo estoy hablando sobre los varones hondureños, ¿no? Que bueno, tienen como destino Estados Unidos o la frontera norte, y este albergue, la Sagrada Familia, se ubica en la ciudad de Apizaco, ¿no? La ciudad de Apizaco es un punto intermedio en la ruta para quienes van hacia el norte, es un nodo importante en la vía ferroviaria, es la sede de la terminal de ferrocarril Ferrosur, que conecta con Lechería, se encuentra entre Orizaba, Veracruz y el Estado de México, y está en la bifurcación hacia Puebla,
¿no? O hacia Lechería, y es uno de los primeros puntos fuera del sur del país. Comparativamente con otros estados, Tlaxcala tiene una menor proporción de migrantes en tránsito, y una de las razones es que el descenso del tren en esta parada no implica una decisión estratégica en la gestión del tiempo, por lo que algunos prefieren seguir al siguiente destino. Es decir, no es un sitio de descanso, digamos, obligado, pues, ¿no? Sino que acuden cada vez más y más cantidad de personas y con mayor diversidad, por así decirlo, para asearse, comunicarse con su familia, sanarse de alguna herida, alimentarse, es decir, regularmente bajan quienes están en peores condiciones o quien va más lento. Entonces, el flujo migratorio por Apizaco, bueno, ha adquirido visibilidad más o menos desde hace una década, pero también lo ha cobrado por el deterioro de las condiciones en el propio tránsito, ¿no? Y en el año 2012, justo un año después de la edificación del albergue, bajo el amparo del Plan Integral Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración y bueno, la compañía Ferrosur instaló una serie de postes de concreto que ahora en las fotos lo van a ver, que impiden abordar o descender de los vagones en movimiento justamente frente a donde está el albergue. La versión de la empresa es que los postes son para proteger la seguridad de sus vagones ante los ataques de la delincuencia y la defensa del derecho de vía, y de manera paralela pues se han difundido mensajes y notas periodísticas que acusan a la población migrante de participar en hechos delictivos como los asaltos a los vagones. Ahora sí, Apizaco, de Ciudad Rielera a la ciudad del crimen. La historia de la migración en esta ciudad pues inicia con el propio ferrocarril. Ricardo Romano señala que se otorgaron concesiones a terceros para el tendido de las vías de ferrocarril. Antonio Escandón fue uno de los primeros banqueros que tomó dichas concesiones para realizar la conexión que habría entre la capital, entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Una vez obtenida esta concesión, el 31 de agosto de 1857, este personaje, Antonio Escandón, viaja a no sé, perdón, es que no sé si alguien, restan 5 minutos, Dios mío. Entonces, este personaje va a negociar, bueno, a estas dos opciones. Había dos opciones para las vías, una para la ruta, perdón, una era para Veracruz, Jalapa, Puebla y Ciudad de México, y la otra Veracruz, Orizaba, Puebla, Ciudad de México. La primera era la más apropiada por las condiciones pues geográficas, pero como la familia Escandón tenía una empresa textil cerca de Orizaba, pues se optó por la segunda, haciendo que Apizaco se volviera pues que tuviera la estación, una de las estaciones más importantes. Entonces, aquí pues era conocida como la ciudad rielera, pero en los últimos años y sobre todo a partir de la gestión del panista Julio César Hernández Mejía, la capital esta ciudad empieza a nombrarse como la capital del crimen, ¿no? Y es en este contexto de violencia donde se construye la cuestión de la indeseabilidad. Aquí van a ver algunas imágenes. Este es el incendio provocado en las oficinas del albergue. Entonces, pues un poco para recortar mi presentación, pues esta cuestión de la deseabilidad y la indeseabilidad tiene que ver con la propia historia también de Apizaco, ¿no? Que se prefería a los migrantes extranjeros, ¿no? Ingleses, italianos, españoles, y ahora pues esta construcción de indeseabilidad se observa de manera constante. No voy a poder proyectar el video, pero se observa de manera constante en la edificación de muros, de vallas, esta lógica de cercado, y entonces se colocó perdón, lo voy a proyectar, aunque recorte y me vaya a las conclusiones. La problemática migrante no es exclusiva de las fronteras de México y Estados Unidos. En Tlaxcala, habitantes del municipio de Apizaco pidieron a las autoridades levantar una barda para dividir la calle de un albergue ubicado en la colonia ferrocarrilera. Sin embargo, solo se colocó una reja con púas.
sobre todo porque tenemos un alto índice de personas que entran en la noche a sustraer cosas de los vehículos, que entran a los domicilios o que molestan a la gente cuando van llegando a sus domicilios ya a dormir. Las autoridades y los vecinos descartan que se trate de una acción racista o discriminatoria. En cambio, argumentan que la inseguridad se incrementó ante la presencia de los centroamericanos. No estamos en contra de ellos, sabemos que tienen el derecho de buscar una mejor forma de vida. Lo único que buscamos es tener mayor seguridad en nuestras casas. Hemos llegado a tener inclusive asesinatos que se han perpetrado entre ellos mismos. La Casa del Migrante del Sagrado Corazón tiene una capacidad para 100 personas, pero este año ha sido rebasada por más de 300 centroamericanos que terminan durmiendo a pie de las casas de los vecinos. Ahora no podemos salir, ya casi a 7, 8 de la noche aproximadamente. Tenemos que resguardarnos en nuestras casas. Pues sí se siente miedo porque hay gente pues, que ni conoce uno. Ya no existe la tranquilidad que teníamos antes. El padre Elías Dávila, encargado de la Casa del Migrante, reconoció la molestia, pero pidió tolerancia. Sí reconozco que hay migrantes que sí son malicillos, pero también vienen mujeres, vienen niños. La malla iba a ser signo de discriminación, signo de desprecio al migrante. Con imágenes de Vicente González para Ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes observan, esta malla antimigrantes fue gestionada por el presidente municipal en ese entonces, quien, bueno, señaló que, pues esto que ya ustedes escucharon, aquí está, y así es conocida como la malla antiinmigrantes, aquí está la construcción y tiene como cuestiones muy claras, ¿no? Se cierra con un candado y no pueden ingresar a cierta hora. Aquí lo que observamos es entonces cómo se construye una noción de lo que es deseable y lo que no es deseable, ¿no? En esta argumentación los vecinos señalaban que los migrantes defecan, orinan, preparan su comida en las inmediaciones y justo aunque Apizaco no fue un lugar de recepción de las caravanas, sí aumentó la población, sobre todo aquellos que no estaban participando o que se iban rezagando. Entonces ahí empezó la cuestión mucho más violenta, mucho más agresiva por parte de los vecinos, como ustedes lo pueden ver. Entonces aquí es ver cómo esta cuestión de lo que es deseable y lo no deseable. Aquí están las imágenes de los que les digo, estos postes de concreto, aquí está la población, y ya como reflexiones, a mí me gustaría como plantear que al definir a estos otros, ¿no? En oposición a nosotros, se construye un argumento para determinar quiénes son viajeros, turistas, extranjeros, y quiénes son considerados migrantes deseables o migrantes indeseables. Entonces, considero que la noción de indeseabilidad representa mucho más cuestiones incluso morales, ¿no? Que la cuestión de la criminalización, que es lo que más se utiliza. La criminalización solamente tiene, digamos, implicaciones normativas, pero la indeseabilidad tiene que ver con lo moral también, con lo ético, aquella persona sucia, maloliente, drogadicta, violenta, peligrosa. Entonces, la restricción y la permisividad para el ingreso a partir de lo deseable se define, por supuesto, desde el poder. La indeseabilidad es una estrategia para negar la categoría de la persona. Y ya como preguntas que me parece importante irlas como dialogando es cómo construimos otras narrativas ante estos discursos racistas, ¿no? Cómo se puede resignificar esta noción de indeseables y convertirla en un fundamento para el agenciamiento de la población en tránsito y, bueno, retomando a Chimamanda Ngozi, cómo dejamos de reproducir las historias únicas. Muchas gracias por darme la posibilidad de tener más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bien interesante lo que nos muestras, ¿no? Y que está ligado con lo que nos comentaba también Roxana en la conferencia magistral, ¿no?
esta tarea que tenemos de ir cambiando las narrativas, los discursos, el cómo utilizamos los conceptos, ¿no? Ella utilizaba el ejemplo de la tolerancia, ¿no? Y que ahora al escuchar en este video que dice el padre, bueno, pues nos deja un poco más claro que sí es necesario como avanzar hacia ese punto y tú lo dices al final, ¿no? De construir otras narrativas, otros discursos que nos permitan salir como de ese vuelco en el que estamos, donde hay actitudes xenófobas y racistas ante el otro, la otra, ¿no? Ante el extraño. Bueno, ahora voy a dar la palabra al doctor Miguel Alonso de los Santos, quien nos va a presentar la ponencia Contexto del Norte de Centroamérica, Migración por Violencia de Género. Muchas gracias, Miguel, por sumarte también a esta mesa. Así que, bueno, adelante con tu presentación. No te escuchamos, está apagado tu micrófono. Perdón. Muchas gracias por la oportunidad. El mejor de los éxitos para la organización de este congreso y buenas tardes a todas y todos. Me voy a permitir compartir mi presentación. Y el día de hoy les presentaré brevemente, porque tenemos el tema del tiempo, una pequeña investigación que hicimos a través de Diarios del Terruño en un artículo que se publicó y que el día de hoy lo retomo. Se titula Contexto del Norte de Centroamérica, Migración por Violencia de Género. En estos breves minutos daremos un recorrido tanto histórico en el tiempo de qué es el norte de Centroamérica, su contexto económico y un tanto social, y un tanto en la búsqueda de determinar que no hay una sola tipología de las migraciones, ¿no? Sino que hay varias, y entre ellas está precisamente las motivaciones por la búsqueda de libertad, de independencia, de autonomía, de una vida libre de violencia por parte principalmente de las mujeres niñas y de las mujeres transgénero también. Rápidamente les comento pues que el norte de Centroamérica pues está precisamente compartiendo una región con 9 naciones, ¿no? En el norte las ubicamos, a excepción de Belice, pues se encuentra Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos tres países, ¿no? Comparten rasgos culturales, no tan solo la cuestión geográfica. De acuerdo a autores como Massey, Álvarez o Morales, la mayor parte de su población comparte rasgos de pueblos originarios, o incluso sus antepasados provienen de grupos sociales que fueron sometidos a esclavismo o a trabajo forzado, ¿no? En materia de desarrollo, estos tres países tienen problemáticas muy comunes, que son precisamente la inequidad en la distribución de la riqueza, una marcada dependencia de las remesas proveniente de los migrantes que ya residen en Estados Unidos de América, y por supuesto el tema de la violencia, que ya un poco lo tocaron mis compañeras anteriormente. Y esto ha dado pie a una nueva coyuntura que es muy trascendental. Incluso yo creo que rebasa a cualquier antecedente de cualquier régimen político, ¿no? En términos históricos. Desde 2005, el norte de Centroamérica aproximadamente aportaba 438,000 migrantes, ya sea en tránsito hacia Estados Unidos, o bien ya un gran porcentaje viviendo allá. Probablemente la crisis de Wall Street estabilizó un poco esta cifra,
pero para 2012 esta cifra repuntó y vemos que ya en 2018 se ve esta gran manifestación de la migración, en donde ya la migración ya no es clandestina, sino que se visibiliza a partir de colectivos que son plurales, que son diversos y que precisamente se unen para migrar, para sortear diversos peligros que se tienen en el tránsito. Pero a partir de aquí nos podemos hacer una pregunta de qué es lo que pasó, por qué llegamos a este punto, cuál es una de las tantas razones por las cuales la migración impacta de esta forma al flujo migratorio, al subsistema mesoamericano o al sistema de Norteamérica. Aquí me permito hacer un paréntesis, ¿no? Que lo podemos retomar desde las reglas del Consenso de Washington o incluso posterior a estas mismas, donde se busca más un crecimiento denominado equilibrado, ¿no? En donde se les implementa una receta a los gobiernos centroamericanos de incrementar las exportaciones de los productos primarios y otro tanto ser receptores de las industrias manufactureras. Y en efecto la región tiene un potencial muy importante, pero también está llena de grandes contrastes, ¿no? En esta gráfica podemos observar que las exportaciones desde 2005 y alrededor a 2017 fueron cada vez más crecientes, pero el tema de la pobreza pues no disminuyó, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que está marcada en la línea roja, que incrementó sus exportaciones significativamente e incluso rebasó en el tema de exportaciones a países hermanos de Latinoamérica como Costa Rica, Bolivia o Uruguay, ¿no? No obstante, en el índice de desarrollo humano, las tres naciones pues están en rezago con relación al resto de Latinoamérica. Y esto también se viene a contrastar con el PIB promedio en el quinquenio 2013 a 2017, en donde América Latina prácticamente registró un 0.8% de crecimiento en términos de PIB. Y veamos cómo los tres países del norte de Centroamérica estaban promediando un PIB envidiable de 3.6% y en el caso de El Salvador de 2.3%. Y paralelamente va corriendo el otro tema, el tema de la globalización de la violencia, en donde con motivo del crecimiento de la delincuencia organizada, principalmente en México, se trasladan negocios tan importantes como la producción de cocaína al norte de Centroamérica. Y toda la región se convirtió en un gran portalón por el que ingresan libremente mercancías ilegales. Y no hablar también del arraigo de la violencia provocada por las pandillas, ¿no? Que desde las expulsiones que hubo desde Estados Unidos con motivo precisamente de la migración, pues se ha crudecido mayormente la violencia. Es el caso que para 2015 en El Salvador sucedían 102 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el tema ya más preciso de las mujeres, ha cobrado relevancia la migración. Para 2019, el 50.9% del total de la migración global que ya se encuentra en Estados Unidos pertenecía precisamente a mujeres. En el informe de la Organización Internacional de las Mujeres se anunció que de las mujeres provenientes del norte de Centroamérica ya se situaban entre el 52 al 54% del total de la población que ya se encontraba en Estados Unidos. Este crecimiento gradual de migrantes de mujeres pues
También lo podemos ver cualitativamente en el movimiento caravanero, que así lo denomina Varela en su publicación del 2020, en donde ya pudimos observar familias completas compuestas por madres, abuelas y niñas. No obstante, también se tiene un registro del Departamento de Estado en Estados Unidos, en donde ya hay otra modalidad en donde las mujeres están viajando solas y con un estatus de soltería, ¿no? Un estatus civil de soltería. En este sentido, la desigualdad y el poco acceso de oportunidades que tienen las mujeres es muy puntual en estos tres países, ¿no? Particularmente en el caso de Honduras, en el tema del desempleo, duplica esta tasa comparativamente al de los hombres. En el caso de Guatemala, en 2017 también fue muy preocupante, duplicando el desempleo de mujeres al de los hombres. Esto con cifras de la CEPAL. Y por supuesto también viene la violencia generada a partir de las omisiones, principalmente de los estados, ¿no? Podremos diagnosticar que hay dos partes fundamentales. Por un lado es la ausencia de políticas públicas y por otro lado es la violencia estructural que se genera al interior de las sociedades. Para ejemplificar el primer elemento o el primer aspecto, de las tres instituciones que tienen como función la de generar políticas públicas a favor de reducir la desigualdad que sufren las mujeres, solamente una tiene autonomía y tiene el nivel de Secretaría de Estado en las administraciones públicas. Las otras dos, en palabras de Sarenberg, son organismos débiles institucionalmente hablando, ¿no? Y podríamos decir que en el caso de Honduras, con las cifras de desempleo que acabamos de ver, pudiéramos hablar de que la institución estaría generando políticas públicas encaminadas solamente a la simulación. Por supuesto, en el norte de Centroamérica no se ha dado una discusión para el caso de la interrupción anticipada del embarazo. Se ha negado a las mujeres esa posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Por otro lado, en los tres países se ubican en los índices más altos de feminicidios. Y las mujeres pues adolecen de una convivencia sana en el norte de Centroamérica. Se ha tenido registros y algunos informes en el sentido de que los integrantes de las pandillas incluso los obligan a contraer matrimonio forzado o tener relaciones no legales con estos miembros, ¿no? En los hogares se ven inmersos de la violencia. Las mujeres son amenazadas por el propio vínculo que se tiene y por la propia familia. Son presionadas a no dejar ese tipo de relaciones. Y por supuesto la violencia que padece la comunidad transgénero es una extensión de la violencia que padecen las propias mujeres, ¿no? Se ha documentado una persecución extendida por los propios agentes estatales, ¿no? Quienes invaden sus hogares o invaden los lugares de trabajo. Y por supuesto también se tienen evidencia de asesinatos o crímenes cruentos en contra de las mujeres transgénero. Por su parte, la niñez es otra expresión en donde podemos ver en esta gráfica en donde la ausencia de políticas públicas en el sentido de poder construir un desarrollo más puntual para las jóvenes y los adolescentes, pues se ve interrumpido pues a través de llegar a un embarazo a temprana edad,
tenemos que entre las edades de 15 a 19 años, principalmente en Honduras, de 100 jóvenes, prácticamente 20 están en una etapa de embarazo. Y como conclusión podremos mencionar que hay condiciones de sometimiento por los propios estados y la discriminación estructural hacia las mujeres, basada en la imposición de roles, han dado origen en especial en los países del norte de Centroamérica a la migración por violencia de género, entendida como las transgresiones graves a los derechos humanos de las propias mujeres, ¿no? En ese sentido, existen motivaciones específicas adicionales a las que se encuentran en la economía política, a los orígenes en los fenómenos naturales o deterioro del medio ambiente. Aunado a la búsqueda de mejores condiciones de ingreso, las mujeres solas o en compañía de sus hijos aspiran en primer término a librarse de amenazas y posteriormente a encontrar un territorio libre de inseguridad y de violencia. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias, Miguel. Interesante lo que nos presentas, ¿no? Este panorama, digamos, actual de los movimientos migratorios por México, ¿no? Y que creo que sí sería importante, aunque eso regularmente se hace, como seguir avanzando en la caracterización de los principales grupos, los principales actores que son parte de esta infraestructura migratoria, que por supuesto que es parte de todas estas acciones y formas de violencia que se ejercen ante estas poblaciones móviles. Vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, titulada Desprotección social de migrantes africanos en México en contextos de crisis y violencia. Es una ponencia que vamos a presentar, o va a presentar la doctora Esther Serra-Mingo, pero que, bueno, también he sido parte de esa investigación aún en ciernes. Así que adelante, Esther, y muchas gracias por sumarte también a este diálogo e intercambio. De nada, gracias a vosotros, bueno, gracias a ti por invitarme. Y a ver si se comparte esto bien y empezamos. A ver. Ahí, ya. ¿Se ve bien? Sí, todo bien. Ah, bueno. Bueno, pues como bien ha dicho Carlos, esta investigación sobre migrantes africanos en tránsito por México y los sistemas de protección social que tienen, la estamos realizando juntos a través de una beca del CALAS en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues empezamos como, bueno, oficialmente en junio, pero anteriormente ya habíamos realizado algún seminario en donde participó Mónica y otros investigadores. Y bueno, ahora ya hemos realizado el trabajo de campo en Tijuana y también un poco de manera virtual debido pues a la situación actual del COVID. Y en esta presentación vamos a centrarnos básicamente en la desprotección social que existe para estos migrantes en México en un contexto que está marcado evidentemente por la crisis y crisis tanto socioeconómica, política y también pues la violencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es una foto que tomó Carlos en una zona bastante, por decirlo así, emblemática de Tijuana, es el Chaparral, donde pues bueno, fuimos al principio de iniciar nuestro trabajo de campo para establecer contacto, ¿no?, con migrantes africanos. Y bueno, para nuestra sorpresa, pues la mayoría no eran africanos, de hecho solo encontramos un africano, toda la mayoría eran haitianos. Lo que resultó interesante, ¿no?, porque pues habíamos leído en varios medios que había una gran concentración de africanos, con lo cual, bueno, pues ya tampoco te muestra, ¿no?, la idea que se tiene de una persona negra viene de África, ¿no? No viene de Haití. Y bueno, en este lugar, pues la verdad que fue un lugar clave a la hora de la investigación para conocer también, a raíz de ahí, africanos que no vivían ahí, pero que bueno, a partir de esta comunidad haitiana logramos establecer contacto. Y bueno, en las condiciones de este lugar pues eran pésimas, las condiciones de salubridad, dijéramos. Y bueno, ahí convivían gente pues de varios países, aparte de haitianos, algunos africanos, sobre todo centroamericanos. Esto sí como modo un poco de introducción visual, ¿no?, para tener un poco una idea. Entonces, bueno, pues como ya es sabido, ¿no?, son muchísimos los factores que causan la migración de personas
generalmente de países del sur global hacia las grandes economías del norte global. Estas pueden ser cuestiones de tipo económico, pero también hay distintas formas. La violencia, ¿no? Es la causante de desplazamientos masivos, podríamos decir. Y esta violencia es importante tener en cuenta que no solo se experimenta en el país de origen, sino también en el país de destino, mediante, por ejemplo, la discriminación y también, sobre todo, en el tránsito. Miguel, no sé si hay alguien que tiene el enchufado y escucho como una conversación de alguien. Gracias, ya. Entonces, estas formas de violencia, por lo que experimentamos en el trabajo de campo, se materializan por acciones concretas de distintos grupos, ya sean del crimen organizado, pero también y paradójicamente por parte del Estado, que a fin de cuentas es si no es en todo el mundo, en muchos países, es el principal responsable de proporcionar protección social. México es un país de tránsito hacia Estados Unidos, sí, aunque también, como ha dicho la compañera anteriormente, para muchos se está convirtiendo en un país de destino para muchas personas, y se caracteriza por la precariedad y la vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Además de un contexto migratorio incierto, en el sentido de que, por lo que pudimos ver en cuestión de meses y también de un año o dos, el régimen migratorio, dijéramos, no ha cambiado bastante. Me refiero a cómo cruzar a Estados Unidos, quién puede cruzar, de qué manera, etcétera, etcétera, lo que genera mucha incertidumbre. También está el tema del COVID, claro, que puede considerarse también como un mecanismo por parte del Estado para gestionar, gobernar y sobre todo controlar estos flujos migratorios por el país. Y no solo por México, sino también en los países de tránsito. Por ejemplo, muchas personas nos contaron que el hecho de la pandemia en sí les había obligado a permanecer en cuarentena en países como Panamá o países intermedios, ¿no? Lo que no solo incrementa el tiempo para poder trasladarse, sino también los recursos económicos con los que cuentan, ¿verdad? Porque pues en muchos de estos lugares no se les facilitaba ni alojamiento ni comida, con lo cual tenían que mantenerse por sus propios recursos. En líneas generales podemos decir, antes de seguir con la presentación, para un poco tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de protección social, ya que no hay una, así como definición universal, ¿no?, de qué significa la protección social. De hecho, varía bastante según quién la proponga, según qué organización la proponga, si la propone un Estado o una ONG o un académico, ¿no? Pero bueno, pues si seguimos los estudios que se han realizado en los últimos años en cuanto a la protección social transnacional, dentro de los estudios migratorios destaca la de Peggy Levitt y colegas, donde se hablan de las políticas de individuos y organizaciones e instituciones que proporcionan y protegen a las personas transnacionalmente en distintas áreas del bienestar, ya sean pensiones, discapacidad, salud, familia, mercado laboral, vivienda, educación, violencia social e institucional. En resumen, se puede decir que está proporcionada por 4 actores principales, es decir, el Estado o los Estados, el mercado, o sea, pues pueden proporcionar seguros médicos o seguros de, ¿cómo se llama?, cuando uno se muere en un lugar y le trasladan a su país de origen. El tercer sector, donde se incluyen ONGs, iglesias o centros religiosos, ya no sean iglesias, pueden ser mezquitas también, y las redes informales, donde no solo se incluye a la familia de los migrantes, sino también a la comunidad migrante, ¿no? O no migrante, con la que pueden establecer vínculos tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. Antes de pasar a los resultados, pues me gustaría un poquito mencionar la metodología que seguimos. Fue básicamente una etnografía en equipo en Tijuana, porque pues bueno, fuimos Carlos y yo a realizarla en Tijuana. El hecho de decidirnos por Tijuana pues no fue una tarea fácil, ya para empezar, porque bueno, hubo varios lugares que teníamos en mente, pero pues por temas de violencia, al final, y también en cuanto a la incertidumbre, ¿no?, que he mencionado antes, de que bueno, son personas negras, son africanas, y al final resultó que muchos eran haitianos. Al final decidimos irnos por Tijuana porque había como primero mayor seguridad también para nosotros, y luego porque sí teníamos la certeza de algún contacto de persona africana en esa ciudad.
Entre los métodos que utilizamos fueron entrevistas semiestructuradas en su mayoría, conversaciones informales también fueron muy importantes, las observaciones, y esto fue muy importante, el trabajo en equipo, ya que bueno, en muchas ocasiones mientras uno entrevistaba el otro podía estar observando, ¿no? No solo en la entrevista, sino también pues lo que pasaba alrededor. Fuentes secundarias, por supuesto, y también conversaciones por WhatsApp. Y esto es importante porque lo que nos dimos cuenta es que es una población muy móvil, ¿no? Entonces, de repente hoy estaban aquí, mañana ya no estaban. Y en algunos casos que sí que hemos podido mantenernos en contacto con ellos y hemos sabido pues, que algunos han cruzado a Estados Unidos, otros han ido a otra ciudad, otros han ido a la Ciudad de México o lo que sea. Entonces, este contacto como virtual, por decirlo así, ha sido muy importante para poder mantener el contacto y un poco seguir la pista, ¿no?, a estas personas. En total logramos hablar con 11 africanos, uno de los cuales era una mujer, lo que también demuestra la masculinidad, ¿no?, de este tipo de migración, por lo menos ahora, ya que, pues como he dicho, ha sido muy cambiante también y personal de ONGs nos dijeron que en unos inicios había presencia de muchas mujeres, pero eso no fue lo que nosotros encontramos en Tijuana, al menos ahora. También hablamos con 2 haitianos y con 4 personas que trabajaban en ONGs o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, así como en general podríamos decir que la presencia de migrantes negros, ya sea africanos, haitianos o donde sea, en México, empezó a cobrar relevancia en 2016, sobre todo con la llegada de haitianos, con el propósito principalmente de pedir asilo ya fuera en Estados Unidos o en Canadá. Y aunque no existe una cifra clara, porque pues, según la organización a la que uno recurra, pues te dan datos distintos, ¿no? Se calcula que en 2016 llegaron unas 17.000 personas haitianas y casi 4.000 africanas a México. En 2019 fueron varias las organizaciones, tales como albergues o casas de migrante, que informaron de la presencia de africanos en ciudades fronterizas como Tapachula en el sur o Tijuana en el norte. Y datos más recientes de organismos de las Naciones Unidas calculan que en 2019 había un total de unas 1.243 personas africanas en México, de las cuales un 68% eran hombres. Aquí en esta gráfica más o menos es para tener un poco una idea, ¿no?, de cómo pues, en general ha ido aumentando la presencia de africanos y son de varias nacionalidades. En nuestro caso, nosotros nos centramos en africanos de África subsahariana, por ejemplo, aquí vemos Egipto o Argelia mismo, también creo que Marruecos también es un número importante, pero en estos casos nosotros no los consideramos África subsahariana. Y en nuestro caso, de la gente que más encontramos, por ejemplo, fueron cameruneses, también personas de Guinea y de Burkina Faso y de algún otro país así, pero sobre todo de Camerún, por las circunstancias bueno, pues, políticas, ¿no?, que se han venido dando en los últimos años allí. Lo que pudimos ver que es una población bastante invisibilizada. Para muchos es importante pasar lo más desapercibido posible. De hecho, la mayoría de las personas con las que hablamos nos contaban que, bueno, su salida a la calle era de casa, el trayecto que había de su casa al trabajo y luego de vuelta. No había una socialización o una convivencia, ¿no?, a nivel de fuera de la casa más grande de eso. Y motivo de esto es que muchos, bueno, pues habían sufrido abusos, ¿no?, robos, golpes por la calle, agresiones, etcétera. Que, bueno, en muchos casos ha sido, bueno, pues a la hora de robar, ¿no?, pues conseguir dinero. Y bueno, pues si es una persona negra probablemente no esté en la situación, ¿no?, de poder denunciarlo. Y luego también por cuestiones de discriminación y xenofobia. En muchos casos no había, bueno, en general, así cuando uno ve las estadísticas u otros trabajos, no hay datos certeros y información clara sobre el estatus migratorio de estas personas, ni tampoco sobre la edad, el nivel de estudios u otros datos sociodemográficos básicos. Nosotros tampoco lo podemos proporcionar porque evidentemente es un estudio etnográfico, entonces solo podríamos hablar del pequeño grupo con el que trabajamos. Pero esta falta de información fiable, la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Y está relacionada con varios aspectos, como por ejemplo la manera de ingresar al país, que suele ser de forma irregular y además por tierra, ¿no? Porque pues muchos, bueno, ahora creo que en la siguiente diapositiva aparece, pero muchos llegan por tierra tras haber cruzado varios países de América del Sur y América Central, y también por la dificultad de distinguir entre africanos y haitianos.
Y esto ya no es solamente por bueno, el color de la piel es importante, pero también está el idioma. Hay una falta de conocimiento de francés o inglés u otros idiomas por parte del personal que trabaja pues, en instituciones migratorias, lo cual pues, genera pues una gran confusión a la hora de saber, ¿no? De esta persona de dónde proviene. En cuanto lo que pudimos, por ejemplo también es una foto del Chaparral, y lo que pudimos ver en Tijuana es que ya sean personas que estén en tránsito, es decir, sin ningún papel legal para permanecer en México, como aquellos que también tenían papeles, el Estado no les garantizaba acceso a derechos sociales básicos como alimentación, vivienda o acceso a la salud. Incluso los que tenían papeles, muchos no sabían exactamente ni qué papel era el que tenían, ni los derechos que les daban estos papeles. Y en estas circunstancias muchos de estos servicios les proporcionan las organizaciones de la sociedad civil, que además no reciben ayuda del Estado, sino que también cuentan muchas veces con la oposición del mismo, aunque pueda resultar un poco paradójico. En estos contextos también, como ya hemos dicho antes, la protección social, aparte del Estado, el mercado y las instituciones del tercer sector, están las redes informales. Pero en este contexto es como un poquito especial, ¿verdad? Porque primeramente ya hemos dicho que son un grupo pequeño, y no es un grupo que como que está a la espera de poder irse, ¿no? En su mayoría, con lo cual no llega a formarse como una red fuerte, ¿no? Social entre este grupo africano que nosotros observamos ahí en Tijuana. Sí se conocen, pero no existe como una red fuerte como decir, de apoyo. Aquí más o menos en este mapa podemos ver, aquí he puesto Camerún, pero pues también pasa por otros países, ¿no? De los que he hablado. La gente viaja, pues en este caso de Camerún, Nigeria, en avión hasta Ecuador, ya que no pide visa, no se pide visado, y de ahí pues ya según los medios se lo permitan a pie o en autobús o como pueda ser hasta México, y de ahí intentar cruzar a Estados Unidos. Todo el mundo combinaba una serie de recursos diferentes, y lo que sí fue cierto es que la gente que tenía contactos transnacionales, ya fuera en Estados Unidos como en Europa, pues tenía mucha más facilidad a la hora de moverse, incluso a la hora de poder cruzar a Estados Unidos. Aquí un poco como datos generales presentamos que bueno, durante el viaje la mayoría hablaron de haber experimentado violencia, extorsiones o xenofobia. Alrededor el viaje les costaba sobre unos 7.000 euros y algunos recibían apoyo transnacional, pero eran una minoría. Y en México casi todos hablaban de haber experimentado también violencia, discriminación. Todos tenían, bueno, como he dicho, el estatus migratorio para muchos era incierto, incluso para los que tenían papeles, era como, no sé a lo que tengo derecho, no sé a lo que me da derecho esto o lo que no. Lo de las comunidades fraccionarias que ya acabo de mencionar, y una gran desconfianza hacia todo el mundo, ¿no? Debido justamente a esta violencia y extorsión que habían experimentado durante todo el camino, se iba generando esta desconfianza extrema, ¿no? Hacia pues, todo el mundo. Y ya para cerrar, los principales resultados, aparte de los que ya he estado mencionando ahora mismo, es la ausencia total o casi total del Estado para proveer protección social a este grupo, la imposibilidad de acceder al mercado por falta de recursos, por lo cual solo queda el tercer sector y las redes informales. Sin embargo, lo que nos preguntamos es si, bueno, las redes informales ya hemos comentado que están bastante fracturadas, ¿no? Entonces queda como el tercer sector ahí, que también está un poco como en una isla, en el sentido de que no recibe demasiada ayuda o ninguna ayuda del Estado. Entonces lo que nos preguntamos es si esto es suficiente sin el apoyo estatal o sin una coordinación estatal, por decirlo así, ¿no? Y cuáles son las consecuencias, ¿no? De que no haya esta ayuda y de que las ONGs o organizaciones de sociedad civil sean libres a la hora de decir, bueno, yo voy a apoyar a los haitianos o voy a apoyar a los africanos o los centroamericanos. ¿Qué consecuencias tiene esto a la hora de no generar más conflicto entre estos grupos que están viviendo en situaciones muy, muy extremas, ya como hemos demostrado en el Chaparral? Entonces, una cosa que nos preguntábamos durante toda esta investigación es cuál es el papel exactamente de estas organizaciones, pero hasta qué punto pueden subsistir sin una coordinación estatal y tan solo con el apoyo transnacional, ¿no? Y ahí ya se crean una serie de divisiones, ya no solamente entre las distintas organizaciones, sino también, como acabo de decir, a qué tipo de persona
ayudan, ¿no? O pueden o quieren ayudar. Entonces, bueno, estas son como 3 preguntas así que lanzo al final. Y ya, pues gracias por la atención y bueno, ahora esperamos tener un debate fructífero. Gracias. Gracias, Esther, y gracias también a las otras colegas y al colega por las presentaciones. No sé si puedan encender sus cámaras para decir algunas palabras de cierre. Desafortunadamente nos queda muy poco tiempo y bueno, por aquí aparece una pregunta. Dicen en las redes sociales, entonces, ¿cuál sería el papel del académico frente a las nuevas políticas migratorias? Yo creo que es una pregunta como general que ha estado en las otras mesas también presente. Y más bien yo diría, ante esto que nos acaban de presentar cada una y cada uno sobre los proyectos e investigaciones que están realizando, ¿qué más podemos saber sobre la caracterización de estos flujos, ¿no? Porque, bueno, en algún momento sabíamos que, bueno, la mayoría de las personas que se movían por el territorio mexicano eran centroamericanos. En los últimos años hemos visto cada vez la mayor presencia de migrantes haitianos y también, pues, de otras nacionalidades, ¿no? Ahora también con migraciones transcontinentales vemos que empiezan a moverse diversos grupos, que la mayoría de estos también comparten las trayectorias migratorias. En el caso de los haitianos y los africanos, hemos podido observar que, bueno, la mayoría viene viajando ya sea desde Brasil o desde Ecuador y durante todo su trayecto pues son víctimas de diversas formas de expresión de violencias, ¿no? Pero ¿qué contexto es el que estamos vislumbrando en estos momentos de crisis, no solamente crisis socioeconómica, sino también de crisis sanitaria, ¿no? Donde se han cerrado las fronteras, donde también se ha optado en algunos casos por la inmovilidad, aunque en campo se observa otra cosa, ¿no? Justo en lo que comentaba Esther, que un día uno conversa con algunas personas migrantes y al otro día se encuentran en otra ciudad. Entonces son poblaciones muy volátiles. ¿Qué más podemos compartir acerca de este contexto que estamos observando? Los principales grupos, cómo se articula, lo decía hace rato, esa infraestructura migratoria y que tiene que ver con la pregunta que nos lanzaban en redes sociales. También no sé, desde su punto de vista, cuál es la experiencia de atención y cuidado que se brinda a estas poblaciones durante su trayecto migratorio, cómo se articulan esas formas de ayuda, de protección, que tratan como de alejar a estas personas de estos contextos de violencia. No sé, quien quiera reaccionar. ¿Alguien? Creo Bueno. que Esther tenía eso. A ver, deja que voy a quitar la mano, así que ya para que ya no quede ahí de perpetuo. Bueno, pues yo en la pregunta esta que se han puesto en las redes sociales, ¿no? Sobre el papel del académico ante las políticas migratorias, yo creo que esa es una pregunta muy importante y también un poco difícil, ¿no? de responder, porque creo que, pues, creo que ahí se debería trabajar más, porque, no, por ejemplo, Carlos y yo lo que nos encontramos era que ya no solo es academia, política, sino que también entraba ONGs, ¿no? En muchos casos se nos veía un poco como de que, otro académico que viene aquí a la ONG a molestarnos, ¿no? A hacernos perder el tiempo. Y la verdad, y eso yo también le comentaba a Carlos, que es algo que he experimentado antes en otras investigaciones. Y creo que ahí hay un problema grande, ¿no? Porque por un lado, pues sí, es posible que haya pues muchos estudiantes, ya sea de doctorado, de máster, de bla, bla, que vayan a pedir información a estas ONGs y que, bueno, que de alguna manera puedan verse abrumados, pero a la vez también es importante, ¿verdad? Desde el punto de vista, pues, puramente académico, científico, pues saber, ¿no? Cómo están, qué está pasando dentro de esas organizaciones, qué les pasa a las personas que están en esas organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y no que esa información se quede dentro de estas ONGs. Ese por un lado. Y por el lado de las políticas migratorias, pues también un poco es un poquito parecido, ¿no? Yo, mi experiencia, sobre todo desde el punto de vista de como investigación más cualitativa o etnográfica, siempre me he tropezado con las puertas cerradas a la hora de querer un poco transmitir, ¿no? Lo que se descubre, ¿no? O lo que se investiga a gente que, bueno, pues que puede trabajar más en el gobierno, que puede hacer algo. Yo solo he tenido una oportunidad en mi vida de traducir un poco
los hallazgos, dijéramos, o los resultados de la investigación en un, ¿cómo se llama esto? En un reporte o en un policy brief que iba más como a los ministerios y así. Pero ya quitando de eso, pues es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo trabajando solo desde la academia. Yo creo que una solución podría ser también trabajar, o sea, desde la academia, pero un poco colaborando con instituciones internacionales, ya sea la OIM o ACNUR, pero sí sigue siendo difícil, o sea, sigue habiendo como una división muy grande entre estas organizaciones y los académicos, ¿no? Como de que aunque te intentes acercar a ellos, siempre la mayoría de veces te encuentras con la puerta cerrada. Y entonces es muy difícil hacer esa un poco como conexión, ¿no? Y ya como punto final, cuando empezábamos esta investigación, justamente yo estaba trabajando de consultora para una institución y justamente era como lo contrario, ¿no? O sea, como que se abogaba por políticas de contención. No de vamos a ayudar a estos migrantes. Sí, se hablaba de alguna manera de vamos a ayudar a estos migrantes que vienen en tránsito y tal, pero ¿cómo? Reteniéndolos. No, no como dejando, o sea, ayudar a que esta gente, bueno, pues siga su destino, ¿no? Y entonces se crea como un poco esa como contradicción, ¿no? Por un lado está pues un poco, como decir, la academia, ¿no? Que trata un poco de entender cómo esta gente va, se mueve, cómo se puede ayudar, cómo se puede mejorar la dignidad de estas personas, la situación de las personas. Y luego están más organizaciones como más políticas que miran más bien a nivel Estado, ¿no? ¿Qué me interesa a mí como Estado? No me interesa tener gente que no tiene comida, a la que tengo que alimentar, a la que puede estar enferma, etcétera, etcétera. Entonces, mejor que se queden en el país anterior. Y esto también, que ya que estoy así, ya no intervengo más, con la pregunta que lanzaba Mónica sobre cómo se puede cambiar esta noción de indeseabilidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque pues parte de la discriminación y la xenofobia y todo esto pues viene de eso, ¿no? De la idea de que son personas indeseables, de qué sirven, ¿no? Aquí, claro, de qué sirven, evidentemente, si no tienen papeles pues no sirven de mucho porque no pueden trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, se puede entender desde ese punto de vista. Yo ahí creo que el Estado tiene un papel importante a la hora, no sé, de hacer campañas, de más de visibilización. Y también una cosa que vimos Carlos y yo en Tijuana, que a mí me pareció bastante buena, fue en un evento con una ONG, organizaron un evento como de culturas, ¿no? Así como decir, donde se invitaba a todo el mundo podía asistir y había gente africana cocinando comida de África, ¿no? Y eso, bueno, en ese momento por el COVID, de hecho, éramos muy poquita gente allí dentro, pero sí se retransmitió por Facebook, se retransmitió, creo que por no sé si otro medio social. Y este tipo de acciones, yo creo, ¿no? Como que visibilizan a la gente y también las muestran como personas normales, ¿sabes? De otro color, que están aquí, que tienen sus trabajos, que tienen su vida y que cocinan igual que cocino tú, igual que cocino yo, y que creo que eso puede generar como un mayor entendimiento, ¿no? Claro, es algo que lleva tiempo, pero creo que es algo como que se inicia como un poquito desde abajo y que puede ayudar, ¿no? Tal vez a evitar esta indeseabilidad. Ya me callo. Gracias, Esther. Adelante, Itzel. Pero bueno, antes de darle la palabra a Itzel, voy a leer de una vez un comentario que nos ha llegado también, porque estamos también con el tiempo encima. Dice Gustavo López Castro, muchas gracias y felicitaciones a los participantes de esta mesa. Temas muy sugerentes y urgentes. Aquí hay una tensión, por una parte, entre el Estado y las comunidades de paso, y por el otro, las personas en movimiento y de paso por el país. Me parece que con los años ha habido un desgaste social expresado en la poca solidaridad y casos extremos de violencia física y simbólica contra estos grupos de migrantes. Y lanza la siguiente pregunta. ¿El Estado puede incidir en las poblaciones por donde pasan los migrantes para incentivar la solidaridad? Esa es una. Y la segunda, ¿pueden las políticas como las de AMLO, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, ser suficientes para desincentivar las migraciones? Son dos preguntas que dejan por ahí. Así que adelante, Itzel, y luego pasamos con Mónica. Perfecto. Voy a intentar ser súper breve por el tiempo. Comentar un poco sobre esto último de lo que nos acabas de leer, que creo que viene muy de la mano con lo que ya estábamos platicando y lo que ya estaba comentando Esther. Entonces, para mí, desde mi trabajo en salud y migración, creo que algo que notamos mucho y que no solo pasa en salud, es que tenemos leyes, tenemos políticas, tenemos normativas. Por ejemplo, tenemos el acceso a la salud en México, antes con el Seguro Popular eran 3 meses y ahora con el INSABI en teoría no hay un límite.
para todas las personas, incluyendo personas migrantes, independientemente de cualquier tipo de documentación o regulación. Pero son cosas que sabemos quienes trabajamos estos temas, que por supuesto la mayoría de las personas que migran no lo saben, pero que tampoco lo saben las personas que deben de brindar esta atención en muchísimos casos. Entonces, creo que uno de nuestros mayores conflictos es justamente cómo estas políticas, cómo estos tratados, estas firmas, estas leyes se quedan ahí, se quedan firmadas por quien las mencionó en un momento y poco se implementan. Y no, las personas no conocen sus derechos y las otras personas no saben que a esas personas tienen el derecho a recibir esa atención. Entonces, eso me parece que lo vemos en muchísimas otras situaciones y que justamente a través de poder bajar esta información y poder difundirla, los medios de comunicación tienen un papel súper importante en eso, pero también las mismas instituciones en conocer que esto existe y en poder implementarlo. Y eso me parece que es una de las mayores fallas, por llamarlo así, del sistema en el que estamos viendo, pues suceden las cosas. Y en ese sentido, los medios de comunicación, junto con Leticia Calderón, siempre hablamos de esta situación de cómo las comunidades no hablamos, ¿no? O sea, cómo dentro de la conversación del día a día, pues las personas en general, que son las que reciben a estos flujos migrantes, a estas personas que llegan a sus comunidades, pues son las menos enteradas de quiénes son las personas migrantes, de cómo llegan, de dónde llegan, a dónde van, y creo que esa situación también depende mucho justo de la comunicación pública que hay al respecto, ¿no? Entonces creo que es un tema que está muy olvidado, que poco se trabaja y que creo que debe de haber más foros en donde esta información llegue a las personas. Y lo último, justamente mencionar la Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México, que existe, que está ahí, que se ha utilizado en otras ocasiones, que justamente para la situación de 2018 en la ciudad se utilizó, pero que es el único caso, que en el resto del país y a nivel nacional no existen este tipo de legislaciones y que nos urge que se hagan y que sobre todo se implementen para poder impactar en lo que estamos viviendo y en lo que vamos a ver cada vez más. Esos flujos van a seguir llegando a las personas, se van a seguir moviendo independientemente de los programas o no que se implementen. Sabemos que la migración ha existido, existe y existirá y que hay diferentes tipos de personas que van a seguir moviéndose. Entonces, creo que es parte de esta misma implementación de lo que existe y hacer más por lo que todavía nos hace falta en temas de interculturalidad. Gracias, Itzel. Adelante, Mónica, brevemente porque tenemos el tiempo encima. Sí, me apuro. Yo creo que, algo que decía en la mañana la doctora Roxana era como en nuestra práctica tenemos que hay una implicación ética, ¿no? De quién recibes dinero para hacer investigación, de cómo te posicionas. Y yo creo que una de las tareas de la academia es hacer explícito el posicionamiento. Tenemos como esta cuestión positivista de la noción de una investigación casi higiénica, aséptica, toda esta noción positivista del no posicionarte, ¿no? El lugar de enunciación es fundamental, ¿no? Desde dónde construyo y cómo construyo el conocimiento sobre la población migrante. Por eso, a mí sí me gusta decir que primero fuimos porque somos un grupo de docentes y estudiantes que fuimos voluntarias. Nuestra intención no era hacer investigación, eso quiero como dejarlo muy claro. No llegamos buscando el dato, que eso es algo que a mí me gustaría, porque entiendo también a la sociedad civil, porque entiendo esta cuestión del extractivismo académico que existe y no podemos negarlo, o sea, de que hacen investigación porque tampoco la hacen, o sea, están un día o dos, se llevan la información y no hay una devolución del conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué se hace con ese conocimiento? Yo creo que sí es necesario debatir sobre cómo estamos construyendo el conocimiento con la población migrante de todo tipo. Otra de las cosas es que en mi experiencia, nosotros trabajamos con la sociedad civil, con algunos sacerdotes, y siempre ellos hablaban, bueno, no siempre, pero destaco la cuestión de poner el cuerpo, ¿no? De acuerpar a los migrantes, de protegernos entre todos. Creo que eso es importante, ¿no? Esta cuestión de poner el cuerpo, ¿no? No quiero decir que todos lo tengamos que hacer, pero sí hay gente que dice, bueno, yo
va, yo le entro, ¿no? Entonces yo creo que es como desde dónde te posiciones, ¿no? También esta cuestión del científico, la científica inmaculada que está en su escritorio, creo que también tenemos que debatirla, ¿no? Otra cuestión es cómo, otro nivel de compromiso creo que es en tejer categorías mucho más finas, porque, por ejemplo, hablamos, me parece, yo no soy experta en migración, pero he escuchado mucho esta cuestión de los migrantes, del crimen organizado como ejecutor siempre de la violencia, como, digo, bueno, hay otros actores ahí, vamos a empezar a nombrarlos, hablemos de los cuerpos de guardias que atacan a los migrantes, ¿no? Que son los guardias del tren, que casi no se habla de ello y que están ejecutando, al menos en Tlaxcala, una cuestión de violencia muy fuerte. O sea, no es esta cuestión del crimen organizado como en general. Entonces, apostarle por la heterogeneidad creo que también es importante. Y esta cuestión de la solidaridad, voy a tratar de no hablar más, pero en mi caso yo soy maestra de una universidad pública y creo que la universidad pública tiene un compromiso importante en cómo construye conocimiento y nosotros, y otra vez hablo en plural, es esta cuestión de ir al trabajo desde, no me gusta decir desde abajo porque también se oye como muy vertical, pero del día a día, ¿no? De aprender a hacer la comida para 100 personas, de curar heridas, o sea, cómo se involucra uno también ahí. Creo que eso es importante, incentivar la solidaridad y enseñarlo en el aula. Para mí eso es lo más importante. Llevarme a que vean, ¿no? A que dialoguen, a que construyan. Creo que eso es importante. Y respecto, pues, a lo que decían del, pues, AMLO y, pues, no creo que las políticas, ¿no? que pueda implementar sirvan de algo, ¿no? La violencia sistemática, la pobreza neoliberal y la impunidad institucional que señala Durán, que tienen todos los estados de Centroamérica y México, no creo que ayuden en algo. Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas y todos por seguir esta transmisión. Con esto damos por concluido. Desafortunadamente estamos sobre el tiempo, pero les recuerdo que todavía hay actividades en este congreso. Justamente a las 5 de la tarde, en un rato más, empezará la exposición virtual reflejando la experiencia migratoria en Paredes del maestro Héctor Duarte. De verdad les agradezco por esta participación. Creo que han dejado sobre la mesa temas importantes que todavía merecen ser tratados, debatidos y reconceptualizados, ¿no? Y sobre todo discutidos en espacios como este, ¿no? Donde hay un diálogo, donde nos hacen pensar y donde después culminan también con otras formas de intercambio y de producción de conocimiento en un tema tan importante y que ahora, bueno, a México lo tiene pues en el foco internacional por lo que hemos observado con el reciente arribo masivo de migrantes provenientes de Haití y toda esta, digamos, este control deshumano que están ejerciendo las instituciones del gobierno y también de los Estados Unidos, ¿no? Las imágenes que nos presentaba Roxana en la mañana y que seguramente todas y todos hemos visto en los medios de comunicación, pues lo dicen todo, ¿no? Un Estado que se retrae, que no se hace responsable y bueno, donde se sigue oprimiendo al pobre, al diferente, al extraño, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un intercambio interesante. Por aquí lo dejaría. Les agradezco a todas y todos y bueno, les invito también a que mañana continúen siguiendo este primer congreso de violencias y migraciones del cuerpo al Estado. Gracias.